Hola amigas y amigos, seguimos con esta serie de programas sobre el cooperativismo. A propósito, como lo decía en programas pasados, del seminario internacional que gracias a la Unión Europea y a la Fundación Equidad y Desarrollo se llevó a cabo acá, en el Ecuador. Y como también les decía, queremos motivar e inspirar para que el cooperativismo termine de despegar en nuestro país. Tenemos que concebirlo como una herramienta estratégica para vencer la desigualdad, para vencer la pobreza, generar inclusión y lograr desarrollos locales. Pero, ¿el cooperativismo es una palabra mágica? No, no es mágico, pero suena mágico. Y digo que no es mágico y suena mágico porque depende básica y fundamentalmente de la voluntad y decisión de las personas. Hoy, mi invitado es Ander Echeverría. Él forma parte de Mondragón. Si bien Mondragón es una comunidad, Mondragón también es una gran cooperativa. Y vamos a hablar de la experiencia de Mondragón y vamos a hablar cómo ha impactado a los socios de la cooperativa, que son pobladores de la comunidad y de la población de Mondragón, y cómo ha crecido a tal punto que hoy es uno de los principales actores económicos de España. Ander, bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco la historia de Mondragón, cómo nace, por qué nace y cómo se proyecta. Solemos decir que nace en el año 41, cuando el sacerdote católico José María Arizmendiarrieta llega al municipio de Mondragón. Llega de otro municipio que estaba a 40 kilómetros, cerca de Bilbao, Marquina, y eso es el año 41, es decir, a los 2 años de haber terminado la Guerra Civil Española, 1936-39, en una situación muy difícil, muy difícil. La sociedad estaba rota. Y en esa situación, Arizmendiarrieta, con jóvenes de la población, va a empezar a darle vida a ese municipio. Primero con actividades deportivas, culturales. En el año 43 va a crear algo fundamental en nuestra experiencia, que es una entidad educativa. Va a crear la escuela profesional. O sea, comienza con la educación entonces. Sí, la educación es fundamental. O mejor dicho, un paso más atrás. Comienza con agrupar a las personas, acercarse a las personas, movilizar a las personas y convencerlos que la educación es fundamental. Y son personas, son jóvenes cuyos padres habían combatido en bandos diferentes, pero con Arizmendiarrieta actúan conjuntamente. Primero organizando partidos de fútbol, organizando conciertos de música y más adelante, con la escuela profesional, pues también se van a formar técnicamente. Y no solamente técnicamente, sino también en cuanto a ideas. Ideas de que no solamente tenemos que pensar en nosotros, también hay que pensar en los demás. Somos parte de una sociedad. Eso es algo que Arizmendiarrieta va a hacer constantemente. Pero paremos ahí un momentito, Ander, porque aquí hay un tema que es un común denominador dentro de estos sistemas cooperativos europeos. A ver, ¿se puede deponer diferencias? Vienes de una guerra civil donde estabas prácticamente en bandos opuestos. Discúlpeme la palabra bandos, pero es la mejor manera de focalizarlo. En bandos opuestos y se ponen de acuerdo. Entonces, la confianza es clave. Pero ¿cómo construyes esa confianza? Arizmendiarrieta decía, estamos en la posguerra, vamos a hablar de necesidades. Y hay muchas necesidades en aquella población. Es la posguerra, hay pobreza, se pasa hambre, el Estado no tiene músculo, hay muchas cosas que hacer. Arizmendiarrieta también era de los que decían, no pienses en lo que el Estado puede hacer por ti, sino que en lo que tú puedes hacer por el Estado. Y lo que va a hacer este hombre es movilizar a los jóvenes. Jóvenes a quienes decía, hay que hablar y hay que centrarse en los problemas a resolver y no hablar de ideologías. Si hablamos de ideologías, vamos a estar divididos. Si hablamos de problemas, vamos a estar unidos. Interesante esto. ¿No les parece parecido a lo que estamos viviendo? Un país fragmentado, un país fracturado en términos de sociedad, donde los extremos hacen ruido, pero los que viven en medio de esos extremos son los que pasan las necesidades. Es decir, esto va más allá del individualismo. Esto va, como he dicho, de yo soy importante
y los demás también son importantes porque no somos Robinson Crusoe, no vivimos en una isla yo solo, vivo en una comunidad, vivo con otra gente y yo quiero que me vaya bien y para que me vaya bien a mí, a los demás también les tendrá que ir bien, porque si no, mi vida no va a ser tan buena. Ok, comienzas con la educación. El padre, corrígeme, acompáñame con el pronunciamiento, Aris Mendiarrieta. Mendiarrieta. Gracias, hermano, gracias. Bueno, vamos al tema. Él dice, a ver, primero, para poner en contexto, el padre, Aris Mendiarrieta, bien, tenía 25 años para la época, 25 de edad. años. ¿Ya? Y él tuvo la visión y dice, la educación es fundamental y tengo que movilizar a los jóvenes. Esto es importante, a los jóvenes. Ahora, ¿qué tipo de educación? Porque a veces la educación se la concibe como la transferencia tan solo de conocimiento y cultura general. ¿Acá hubo un modelo educativo más especializado? Sí, esto era educación teórica y educación práctica. De la mano. De la mano, iban O sea, de la mano. educación vinculada a la necesidad de una sociedad. Sí. Había un elemento fundamental en aquellos tiempos con Arizmendiarrieta, que duró años, que era lo que llamaban círculos de estudio. Y el círculo de estudio era, esos jovencitos tenían que elegir un problema en el mundo, por ejemplo, el hambre en el mundo. Y tenían que prepararlo primero individualmente, luego por grupos y luego lo debatían. Eso les llevaba cada semana unas 4 o 5 horas. Y estuvieron practicando ese tipo de debates, de puesta en común de problemas que había en el mundo durante más de 10 años. O sea que son horas y horas de pensamiento. Pero luego aquello también se plasmaba en que, bueno, pues vamos a organizar, porque también se pasaba hambre en Mondragón, vamos a organizar rifas, pequeñas loterías, para recaudar dinero y trasladar ese dinero a la gente necesitada. O sea que teorizamos y ponemos en práctica. Lo mismo, una población necesita hacer deporte. Pues vamos a organizar partidos de fútbol, excursiones a la montaña. Una población necesita actividades culturales. O sea, vamos a organizar conciertos de música, obras de teatro. Comenzaron a sustituir la ausencia del Estado desde la misma proactividad de la propia sociedad. Eso es. Allí tenían dos opciones, o esperar a que venga el Estado a proveerles de todo eso, o hacerlo ellos mismos. Organización. Sí. Pero esa organización comienza a crecer, pero ¿cómo darle sostenibilidad? Porque tampoco podías pasar todas las semanas haciendo rifas o aportando para poder mejorar las condiciones de vida. Es decir, ¿cómo comienzas a crecer y cómo le das sostenibilidad a esto? Es decir, ¿cómo comienzas a generar recursos que no salgan del bolsillo, que eran escasos, sino que más bien producías esos recursos? Hacían actividades todas las semanas y lo hacían dentro del paraguas de lo que en aquel tiempo en Mondragón era Acción Católica. Y el conciliario, el responsable de Acción Católica, era Arizmendiarrieta. Entonces, las rifas lo pedían en las familias, en las calles. Pero cuando, por ejemplo, van a hacer la escuela profesional, Arizmendiarrieta en el año 43, va a tener que ir a pedir dinero a las autoridades públicas. La primera vez que pide dinero este hombre, que es sacerdote, que vivía no pobre, vivía muy, muy pobremente, se acerca a las autoridades y les dice, vosotros administráis los dineros de todos. Pues hay una parte que convendría que trasladarais a esta región porque vamos a crear una escuela. Y las autoridades le ven a este sacerdote, le ven pobre y dicen, bueno, pues probablemente lo utilice para eso. Y le dan algo de dinero. A partir de entonces, cada vez que Arizmendiarrieta tenía una necesidad para ampliar la escuela, para mejorar las instalaciones, e iba a pedir ese dinero, las autoridades públicas le daban más dinero, porque ya habían visto lo que había conseguido. O sea, estaba dando resultados y esos resultados generaban confianza en la autoridad. Eso es. Ya, ahora, esa educación, me decías, estaba direccionada a generar especialidades. ¿En qué momento esas especialidades se transforman en actividades productivas? Claro, el municipio de Mondragón es un municipio industrial desde la Edad Media. O sea que se dedica al hierro, a la siderometalurgia, desde hace años, siglos. Así que la escuela es una escuela de formación profesional en electricidad, mecánica, hidráulica, que por cierto, esa escuela, 80 años después, se llama Universidad de Mondragón. Desde el año 97 es Universidad de Mondragón. Bueno, pues esa escuela está formando a trabajadores cualificados
o a jóvenes cualificados que van a poblar las empresas del municipio de Mondragón en aquellos tiempos, empresas industriales. O sea, construyó el perfil y característica del talento humano que requería para potencializar las fortalezas técnicas del propio Mondragón. Sí, y eran fortalezas técnicas y también en cuanto a ideas, en cuanto a valores. ¿Ideas renovadas? Eran ideas que también se impartían en la escuela profesional, porque Arizmendiarrieta en persona hablaba de temas sociales. No solamente era la mecánica, la hidráulica, la neumática, también era lo social. Así que Arizmendiarrieta iba creando trabajadores cualificados y cuadros de mando con un sentido especial hacia los demás. ¿Cuándo nace entonces todo este sistema cooperativo? Porque hasta ahí era movilización social liderado por un sacerdote, pero ¿cuándo nace ya el sistema cooperativo donde incluía todas estas habilidades, resultados de la educación para potencializar la parte técnica en la producción que genere recursos que se vayan redistribuyendo en la misma población? La primera empresa que va a ser una cooperativa va a surgir en el año 56, pero entre medias está la escuela profesional, está la actividad con estos jóvenes deportiva, cultural, educativa, los círculos de estudio, y está el hecho de que Arizmendiarrieta identificó entre los jovencitos que se movían en torno a él a los más espabilados, a los más líderes, y les convenció porque él tenía planes, les convenció que no se conformaran con ese nivel de formación profesional, sino que estudiaran ingeniería técnica. Algo que para aquellos jóvenes era un imposible, porque aquellos jóvenes, como el 99% de la sociedad en aquellos tiempos, en aquella región, no tenían recursos suficientes para acceder a estudios universitarios. La solución vino de la mano del propio Arizmendiarrieta, que tenía un contacto en la Universidad de Zaragoza, en el este de España, y llega a un acuerdo a través de ese contacto con la universidad. Van a poder estudiar por correspondencia, vivir y trabajar en Mondragón, trabajan desde los 14 años, y Arizmendiarrieta les pone un profesor a las tardes, noches de su escuela. Pero mira lo interesante, porque un poco quiero traer el pasado al presente para ver cierta similitud, o bastante similitud, o diferencias. A ver, primero, el sacerdote llega en 1943, 1941. Perdón, 41. Es decir, prácticamente inicio de la Segunda Guerra Mundial. La primera cooperativa nace en 1953. 56, perdón, posguerra. Es decir, había un común denominador: pobreza, desigualdad, abandono del Estado. Imagínense cómo queda España también luego de la guerra. Ok, vamos a lo siguiente entonces. Ahora bien, lo fue preparando a los jóvenes en términos de formación, educación, formación, capacitación, y permitió una educación por correspondencia. Hoy llamaríamos una educación en línea a través del Internet. Entonces, la importancia de querer educarme para resolver mis problemas. ¿Ok? Ahora, vamos a la cooperativa. Ya los chicos estaban preparados, ya estaban listos. ¿Cómo nace la cooperativa? Estos jóvenes, con el paso de los años, no tan jóvenes, ya son ingenieros, están trabajando en las empresas de Mondragón, empresas convencionales en aquel tiempo. Y en las empresas convencionales, en el centro, sobre todo, está el capital. Y estos jóvenes, no tan jóvenes en aquel tiempo ya, no se sentían satisfechos en la empresa, el paternalismo era sofocante, necesitaban ser dueños de su destino, necesitaban tener voto en la Asamblea General de las empresas en las que trabajaban, y aquello era imposible. Así que en el 56 llegan a la conclusión de que si queremos hacer una empresa en la que podamos votar, pues tendremos que empezar desde cero, porque estas en las que trabajamos no se pueden transformar. Lo intentaron, pero no lo consiguieron. Así que en el año 56, Arizmendiarrieta, con estos van a ser cinco de los ingenieros, de los jóvenes líderes que hacen ingeniería técnica, van a crear la primera empresa que va a ser una cooperativa. Esos 5, los apellidos son Usatorre, también muy sencillos, Usatorre, Larrañaga, Gorroñogoitia, Ormachea, Ortubay. Primera empresa, Ulgor. La empresa se llamaba Ulgor y estaba dentro de lo que es las carreras técnicas.
Sí. ¿Metalmecánica? Ulgor lo que va a hacer en aquellos tiempos son estufas de petróleo. Y luego se pasa a los electrodomésticos. Ok. Tenemos el personal, talento humano preparado, tenemos ya la actividad, etcétera, etcétera. Pero introducirnos en esa actividad no es fácil, porque los recursos son escasos para una cooperativa de 5 personas. ¿Cómo acceden entonces a esos recursos? Ponen en marcha estos 5 líderes esa primera cooperativa con sus ahorros, pidiendo a las familias y pidiendo préstamos. O sea, solidaridad comunitaria. También piden préstamos, sí. Y préstamos. ¿Los préstamos a la banca, a cooperativas de ahorro? A amigos y a la banca. Amigos y a la banca. Y todos confiaron en ellos. Eran ingenieros técnicos que lo hacían muy bien en las empresas en las que trabajaban, tenían reconocimiento. Ya tenían nombre. Tenían nombre, tanto en las empresas como en el propio pueblo. Y para ponerlo en contexto, Mondragón, cuando nace todo esto, ¿qué población tenía? 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Y si estamos hablando de una comunidad pequeña, pero con proyectos e ideas grandes, que eso es lo importante. Sigamos. Estos ingenieros que tienen ascendencia respecto a la gente de Mondragón convencen a otras personas para sumarse en la empresa. Pero no solamente era, os vais a sumar a la empresa que estamos poniendo en marcha, sino que algunos de vosotros no vais a tener ahora mismo un trabajo. Así que poned el dinero y confiad en nosotros, que dentro de unos meses sí que va a haber trabajo para vosotros. Y consiguieron dinero y lo pusieron en marcha. Y hubo muchas personas que no llegaron a trabajar hasta tiempo después. ¿Recuerdas los niveles de venta de Ulgor, que es la primera empresa, la primera empresa que ponen? ¿Y cuál es el nivel de ingresos en los arranques y cuál es el nivel de ingresos ahora? No tengo los datos, pero la diferencia es abismal. Estamos hablando de que en aquellos tiempos la población de Mondragón, el 99%, era, digamos que pobre, y ahora prácticamente toda la población es clase media. ¿Y cuáles son los ingresos a la fecha? No tengo los números, pero los ingresos, las rentas de la zona de Mondragón, de la comarca de Mondragón, que se llama Alto Deva, son las más altas del País Vasco. ¿De todo el País Vasco? De todo el País Vasco, como comarca. Ok, ahora, va creciendo, porque la gente comienza a confiar. Y dices, constituyeron una empresa. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una cooperativa y una empresa tradicional? En nuestras cooperativas, en nuestro modelo de cooperativa, quien es socio trabaja en la cooperativa. Tiene un voto, todos los socios, cada uno de ellos, independientemente del capital que tenga la empresa, de la antigüedad, de la posición jerárquica, cada uno de ellos tiene un voto. Trabaja en la cooperativa y es propietario de la cooperativa. En la empresa convencional, en función de las acciones, tengo más votos o menos votos y además no tengo por qué trabajar en la empresa. En nuestro caso sí. Si yo soy socio de la cooperativa, trabajo en la cooperativa. Técnicamente se llaman las nuestras cooperativas de trabajo asociado. Es decir, a ver, ahí hay un principio de solidaridad y un principio social bastante potente. Socio, trabajador, propietario. Es decir, la comunidad entera, bueno, no sé si la comunidad entera, pero lo que me refiero es, esa cooperativa genera la inclusión no solamente de trabajo, sino la incorporación a una economía formal y a su vez es propietario. El trabajador participa en el capital de la empresa, participa en la gestión de la empresa y participa en los resultados de la empresa. Y en las decisiones. En las decisiones, sean resultados positivos o negativos. Esperamos que sean positivos, trabajamos para ello. Y la historia ha dicho que han sido positivos y crecientes. Sí. Alguna vez, cada X años, estadísticamente, quiebra alguna cooperativa. Son empresas. No por ser cooperativa tienen vida eterna. Algunas quiebran. Cuando quiebra una cooperativa, se aplica un plan de rescate. Y el plan de rescate es que a esas personas que han perdido su puesto de trabajo, se las recoloca en otras cooperativas de la corporación.
Si no hubiera trabajo para esas personas en las demás cooperativas de la corporación, se les da formación por parte de la corporación. Reskilling, upskilling, y si aún así no hubiera trabajo para esas personas, reciben un salario de desempleo por 2 años máximo en su caso. Pero esto es interesante. A ver, cuando tú dices vienen al rescate de la cooperativa en caso que haya quebrado, no es que viene el Estado al rescate, es el propio sistema cooperativo a través de un sistema cooperativo de trabajo asociado que rescata al trabajador, no lo deja abandonado, le da un sueldo por 2 años hasta poderlo reincorporar en el sistema cooperativo de nuevo y mientras tanto lo mantiene formado y capacitado. Ahora, comienza con una empresa de 5 personas, después fue creciendo poco a poco con la incorporación de otros nuevos socios que aportan pero que esperan. Sí. Ahora, ¿cuántas cooperativas tiene Mondragón? Porque ya me hablas de corporación. Empieza en el 56 con una cooperativa, al poco tiempo la cooperativa tiene éxito y las gentes de Mondragón dicen, yo también quiero una empresa de ese tipo, quiero ser parte de una empresa de ese tipo, quiero crear una empresa de ese tipo que tiene éxito y que tiene una componente social. Y las gentes que han creado la primera cooperativa dicen, nosotros entendemos que este tipo de empresa es una herramienta muy válida para ir mejorando la sociedad. Así que unos con otros van creando más cooperativas. A día de hoy, 81 cooperativas. Cooperativas industriales, cooperativas de enseñanza, universidad, escuelas, cooperativa de crédito, cooperativa de consumo, cooperativas centros tecnológicos, cooperativas agrícolas, cooperativas de servicios, de todo tipo. Y esas cooperativas son cooperativas autónomas que están adheridas a la corporación. Y así como están adheridas, se pueden marchar. La adhesión es libre y el marcharse también. De las 81 cooperativas, si alguna no está a gusto en la corporación, se puede ir. No queremos que ocurra, pero el Brexit es posible. Ya, ok. El Brexit significa la separación, la decisión, el irme. Pero vamos a lo siguiente. Naces con una, tienes 81 cooperativas, evidentemente agrupadas mediante un sistema de corporación que permite libertades, pero que todos los ingresos que generan las cooperativas va a la corporación y se redistribuye. ¿Correcto? Sí. Las cooperativas son parte de la corporación y hay una serie de compromisos que asumen. Y uno de los compromisos es que, finalizado el año y con el resultado bruto, las cooperativas que tienen excedentes positivos van a aportar el 14% de ese excedente a la corporación. Y la corporación va a crear 2 fondos. Con la mitad, con el 7%, va a crear un fondo que va a ayudar a las cooperativas a que sean más competitivas, no a que paguen salarios. O sea, a reinversión. A reinversión. Y eso ese dinero lo traslada a las cooperativas como créditos a bajo interés que hay que devolver. O si es, por ejemplo, un proyecto que necesita muchísimo dinero, pues entra en el capital de esa cooperativa para 5 años y luego volver a salir. Eso, la mitad de los fondos. Y la otra mitad, el otro 7%, son subsidios. Subsidios para las cooperativas que se llaman sin ánimo de lucro, universidad, escuelas, centros tecnológicos. La parte social. La parte social, subsidios, dineros que no hay que devolver para las cooperativas que están perdiendo dinero y subsidios o dineros que no hay que devolver para grandes proyectos sociales. Es decir, ojo, subsidios de la propia cooperativa. Es decir, no es el Estado el que da el subsidio, sino es la capacidad de generar recursos muy organizadamente. Eso es el 14%. ¿Y el resto? Lo primero que hacemos cuando termina el año, antes de ese 14%, es que las cooperativas que ganan más dinero ayudan a las cooperativas que ganan menos dinero o que pierden dinero. ¿Y cómo ayudan? Con dinero. O sea, subsidio cruzado. Sí. Ya. Eso se hace dentro de la corporación. Las 81 cooperativas están a su vez divididas o agrupadas en lo que llamamos divisiones, por sectores, por tecnologías, automoción, máquina, herramienta, componentes, finanzas, y en cada una de esas se aplica este mecanismo que llamamos reconversión de resultados. Así que termina el año, la diferencia entre unas cooperativas y otras es esta, aplicamos el mecanismo que unas ayudan a otras y esta es la diferencia entre las cooperativas.
Es decir, vamos acompasados. Ahora, ¿cómo entender que una población que comienza, una población en su génesis, cuando comienza todo este movimiento, de 10.000 habitantes, hoy creo que de 22.000 habitantes, pueda tener 81 cooperativas, bajo un concepto de corporación? Es decir, eso me lleva a pensar que no solamente comienzan la producción para consumo de su propio territorio, porque si no es imposible mantenerla. Son 81 cooperativas, sobre todo en zona vasca, en el País Vasco y también en Navarra, muchas de ellas en la zona de Mondragón, y hacen productos que se venden en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Qué porcentaje es para el territorio español y qué porcentaje es para la venta en el mundo? En las cooperativas industriales, 30% Estado español, 70% exportación. Es una relación bastante fuerte. 70% exportación. Es decir, que van más allá del consumo local y significa que ingresan al país en ese 70% recursos frescos que vienen de otros países. Las cooperativas están compitiendo a nivel mundial. Es decir, la fortaleza entonces de este concepto Mondragón es, a ver, vamos a generar reinversión para hacer nuestras propias investigaciones, para poder desarrollarnos mejor y para poder competir en los mercados internacionales. Lo que hacemos con el ya resultado neto en cada cooperativa es 10% para la sociedad, esto lo obliga la ley, y la sociedad son los grupos culturales, deportivos, ONGs de la comunidad, del entorno, 30% para los trabajadores de la propia cooperativa, en general esos son los números, y el 60% para reservas. Constantemente tenemos que mantener a la empresa competitiva. Si no lo hacemos, la empresa caerá. Bueno, pero ahí tienes un gran reto, la sostenibilidad entonces. Ahora, pero todo esto lo que me estás diciendo tiene que tener un crecimiento en activos impresionante, desde 1956 al 2023. La facturación hoy en día, ahora no tengo los números de cómo empezó, cuánto facturábamos en 1956. Hoy en día la facturación son al año más o menos 10.600 millones de euros. La facturación, las ventas, 10.600 millones de euros. ¿Y en activos? No tengo. No tienes el número. Bueno, pero para producir 10.600 millones de euros en facturación, en ventas, es evidente que los activos tienen una gran importancia dentro de los balances de la corporación. Ahora, hay algo que a mí me ha llamado la atención del modelo Mondragón. Es que es una población de 22.000 habitantes y genera 10.600 millones de euros. ¿Qué impacto ha tenido eso en el desarrollo ya de la comunidad como tal? Porque no todo es trabajo y no todo es venta. Es decir, cómo se desarrolla la parte local en función de todas estas actividades para no sé si llamarlo comarca, población, de 22.000 habitantes. El municipio son 22.000. Si tomamos la comarca, y tenemos datos por la comarca, la del Alto Deva, unos 63.000 habitantes, hay muchísimas cooperativas allí. Es la comarca con rentas más altas en el País Vasco. A nivel de España es la comarca con menor desempleo, normalmente. Es la comarca que más invierte en investigación y desarrollo en España, porque queremos seguir existiendo, y es la comarca con menor desigualdad económica en España. O sea, ustedes no esperan la presencia del Estado. No digo que el Estado no esté presente ahora, pero ustedes no esperan que el Estado esté presente, ustedes construyen su propio futuro. El Estado está para ayudar, pero no está para que funcionemos, está para ayudar. Me preguntaban una vez en otro país, oye, ¿y vosotros necesitáis subvenciones, necesitáis al Estado? Y yo le dije, si vas a crear una empresa que va a necesitar subvenciones, pues dedícate a otra cosa. O sea, tienes que hacer algo que funcione y si vienen las ayudas, mejor. Ahora, es que yo necesito que todos comprendamos esto porque esto es inspirador. Una población que comienza con 10.000 habitantes, hoy 22.000, tiene una facturación por sus esfuerzos cooperativos de 10.600 millones de euros.
¿correcto? Y esa población pequeña de 22.000 y con la comarca 63.000 habitantes, ¿verdad? Ya no solo tiene presencia en España. ¿Dónde más está? 81 cooperativas están en el País Vasco y Navarra y tenemos 104 filiales por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Están en América? Estamos en Brasil, estamos en Estados Unidos. Bueno, espero que lleguen a Ecuador. Algún día. ¿Algún día? Bueno. Ahora, ¿qué mensajes tú le pudieses dar mirando a esta cámara, la número 3, a los pequeños productores que no se convencen todavía de formar sus cooperativas o a las cooperativas que todavía son muy tímidas y que no se agrupan con otras cooperativas para unir estos esfuerzos? No hay que pensar que esto es un imposible, no hay que pensar que allí los vascos en la zona de Mondragón son especiales, son tan normales como otras personas en cualquier parte del mundo, responden a incentivos normales. Y los incentivos están por aquí y también por aquí, en el bolsillo. A ver, la cooperativa es una empresa que tiene un impacto social, como hemos dicho, y eso está aquí. Es una empresa, en nuestro caso, en la que cada socio tiene un voto, y eso también está aquí, pero es una empresa en la que se gana bien, se tiene que ganar bien. Para eso creamos la empresa. Y es una empresa, en nuestro caso, en la que, como he dicho, el puesto de trabajo está asegurado, más o menos asegurado, hasta la jubilación. Eso también está aquí. O sea que tenemos que tener incentivos de aquí y de aquí. Estamos haciendo una sociedad mejor y eso me enorgullece y además vivo mejor. Esto me viene bien a mí. Que al otro le vaya bien, me viene también a mí bien, que la calidad de vida en general en la sociedad sea buena. Así que esto es posible allí y ¿por qué no en cualquier otra parte del mundo si la mayor parte de la gente en cualquier país es gente normal y responde a incentivos normales? Ahora, y con esto terminamos, Ander, la vida de cada individuo es un proceso. La vida de las cooperativas también es un proceso. Y no hay que tenerle miedo al proceso, que evidentemente el proceso está relacionado con espacios de tiempos largos. Para que nuestras amigas y amigos que nos están viendo y escuchando dimensionen realmente el proceso de Mondragón. Desde que inició, ¿qué tiempo les llevó? Hay una cosa que decía Arizmendiarrieta y es, siempre hay un paso más que dar. Así que no hay un momento en que decimos, bueno, ya está, esto ya está montado, esto funciona y ahora levantamos el pie del acelerador. No, constantemente tenemos que cuidar la planta, constantemente tenemos que regar la planta y mimarla. Lo mismo en nuestras relaciones de pareja, de familia y también en la empresa. Si no lo hacemos, si llega un momento en que decimos, bueno, esto ya está, ya lo hemos conseguido y tira para adelante, no, caerá. 1956-2023 se pueden dar una idea del tiempo que ha transcurrido, pero lo que nos dice Ander es responsabilidad, compromiso, convicción, perseverancia, unión. Aquí en el Ecuador nos hemos acostumbrado a tener una cultura pesimista, una cultura que si el Estado no activa, nosotros no podemos activar. Y creo que tenemos que comenzar a cambiar ese chip. Alguna vez leí un libro que decía, si no está roto, rómpalo. Y eso quiere decir es, rompamos paradigmas. Eso quiere decir es, hagamos las cosas de forma distinta. Eso quiere decir es, movilicémonos nosotros mismos con visión, ideas claras y decisión de actuar. Y vuelvo a repetir lo que dije en algún otro programa. Es pensar en lo global, es decir, en el mundo, es decir, ir a otros mercados, no solo local, sino ir a otros mercados, pero actuando desde lo local. Y cuando digo actuando desde lo local, no me refiero tan solo desde el territorio geográfico, me refiero desde la voluntad, corazón y alma de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. La única manera de romper la desigualdad, la inequidad, la pobreza, es actuando.
No nos ahoguemos en medio de nuestros temores y no naufraguemos en medio de nuestras incompetencias que a veces son creadas por esos mismos temores. Generemos nuestras propias oportunidades y el cooperativismo está para eso. Atrevámonos, construyamos nuestro propio futuro. Un abrazo y seguimos con más del Sistema Cooperativo. Recuerden, soy Carlos Rabascal, presidente de la Fundación Equidad y Desarrollo, y estos programas llegan gracias también al proyecto CREA de la Unión Europea y de CIESPAL. Un fuerte abrazo y nos encontramos muy pronto.